¿Te gustaría elevar tu nivel de energía y bienestar físico de forma sencilla? En este vídeo recibirás un fortalecimiento energético en todos los sistemas y órganos del cuerpo por orden secuencial con método Yuen. Va dirigido a todos los usuarios del canal, nuestros familiares y todas las personas que conectan fuertemente con nosotros. Estamos todos interconectados. Cuanto más mejoren ellos, más mejoramos nosotros y viceversa. Por eso es tan importante que te quedes hasta el final de este vídeo. Sin más dilación, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es fortalecer las mejoras para que conecten fuertemente con todos los usuarios del canal, nuestros familiares y todas las personas que conectan fuertemente con nosotros. Vamos a poner eso fuerte. Vamos a fortalecer esta conexión al 100% con potencial infinito. Vamos a borrar a cero menos infinito cualquier cosa que impida que esta conexión se mantenga y lo vamos a mantener fuerte el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reseteamos, reprogramamos y reiniciamos nuestro bioordenador. Lo primero que vamos a hacer es una preparación. Vamos a fortalecer la tríada de la neutralidad. Vamos a fortalecer para estar en un estado sin mente, sin influencias de la mente, sin espíritu, vacíos y en un estado de neutralidad. Vamos a fortalecer también la tríada de los fortalecimientos o la tríada de fortalecer. Fortalecemos pensamiento mental, línea media y automático, para que todas las mejoras se hagan de forma automática. Vamos a fortalecer también la tríada de los átomos, ponemos bien fuerte esta tríada y vamos a fortalecer para que los protones positivos estén fuertes, los electrones negativos también estén fuertes y los neutrones neutrales también estén fuertes. Neutrón neutral, fuerte. Lo siguiente que vamos a fortalecer es la tríada de la vida humana. Vamos a ponerla bien fuerte. El primer elemento que se siente débil es el espíritu, lo ponemos fuerte. El siguiente es la mente y el tercero es el cuerpo. Vamos a fortalecer bien esta tríada, que estos elementos estén bien integrados, que haya una fuerte integración de cuerpo, mente, espíritu, pero que también estén fuertes para separarse y para funcionar eficazmente por separado. Vamos a fortalecer la tríada de la mente, la ponemos bien fuerte. Vamos a fortalecer para que haya ausencia de emociones, lo ponemos bien fuerte, ausencia de sentimientos y ausencia de pensamientos. Lo siguiente que vamos a fortalecer es la tríada de la claridad o la visión interior profunda. La ponemos bien fuerte, como una unidad. Lo primero que se siente débil es la percepción, lo segundo es la intuición y lo tercero es la sensibilidad. Vamos a poner otra vez la tríada bien fuerte. Y lo siguiente que vamos a fortalecer es la tríada de la manifestación, para que se manifiesten las mejoras, los cambios. Vamos a poner esta tríada bien fuerte. El primer elemento que se siente débil son los resultados, los siguientes son las respuestas y lo tercero son las acciones y elecciones. Vamos a fortalecer bien esta tríada de la manifestación y que los tres elementos que la componen estén fuertemente conectados entre ellos. Ponemos bien fuerte la conexión de la manifestación con la claridad y la claridad con la manifestación. Que esta conexión esté bien fuerte en ambas vías. Ahora vamos a agrupar todos los elementos fortalecidos y lo vamos a fortalecer todo al 100% con potencial infinito. Vamos a borrar el efecto acumulativo a cero menos infinito y lo ponemos todo bien fuerte para que se mantenga el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reseteamos, reprogramamos y realineamos bioordenadores. Este va a ser un fortalecimiento de temas físicos o principalmente físicos. Lo primero que vamos a fortalecer son debilidades de posición. Posiciones en las que solemos estar y que muchas veces no sabemos que nos debilitan. Lo primero que se siente débil para este grupo, la primera posición, es correr, cuando estamos corriendo. Esa es la primera debilidad. Lo siguiente que está débil es caminar. Cuando vamos caminando, para este grupo, en general, como una unidad, le debilita caminar. Lo siguiente que nos debilita al grupo como una unidad es saltar, cuando estamos saltando. Lo cuarto que nos debilita es estar tumbado. Vamos a poner esto bien fuerte, vamos a fortalecer esta debilidad. Lo siguiente que nos debilita es estar de pie y lo siguiente que nos debilita es estar sentado. Como este grupo lo componen muchas personas, todos sus familiares o todos nuestros familiares y personas que conectan fuertemente con nosotros, siempre va a haber alguien que esté débil para alguna de estas posiciones. Por eso las fortalecemos todas y por eso también aparecen todas como débiles. Vamos a ponerlo todo bien fuerte. Lo siguiente que vamos a fortalecer son las cavidades del cuerpo. Son 6 cavidades principales y vamos a ver cuál es la primera que se siente débil. La primera que se siente débil es la espinal, la cavidad espinal. La siguiente que se siente débil es la torácica, la cavidad torácica. La tercera es la abdominal, cavidad abdominal. La cuarta que se siente débil son los espacios vacíos que hay en las partículas cuánticas. La siguiente que se siente débil es la cavidad pélvica. Vamos a poner bien fuerte esta cavidad pélvica. Y la siguiente es la cavidad craneal.
Es importante tener en cuenta que al ser un fortalecimiento en orden secuencial, solo con detectar que está débil se fortalece automáticamente, no hace falta que diga fortalecer ni nada de esto. Aún así, en algunos elementos lo digo. Y ahora vamos a empezar a fortalecer los sistemas. Vamos a ver dentro de todos los sistemas principales del cuerpo cuál es el primero que se siente débil. El primero que se siente débil es el sistema nervioso central. Vamos a poner bien fuerte el sistema nervioso central. Este sistema se compone de 8 elementos principales y vamos a ver cuál es el primero que se siente débil. El primer elemento que te está débil son las vértebras. Pues vamos a fortalecer todas y cada una de las vértebras de la columna vertebral. Lo siguiente que se siente débil es el cerebro coxígeo. Este es un cerebro que, según el Dr. Yuen, hay en el coxis y que si ese cerebro está débil puede debilitarnos significativamente. Vamos a fortalecerlo. No está reconocido por la ciencia convencional, pero el Dr. Yuen dice que está ahí y que al fortalecerlo se producen mejoras importantes. Lo siguiente que está débil son los discos intervertebrales. Vamos a fortalecer todos y cada uno de los discos intervertebrales. Y lo siguiente es la médula espinal. Vamos a poner bien fuerte la médula espinal. El siguiente elemento que se siente débil son las meninges. Vamos a poner bien fuerte las meninges internas, las meninges externas y que estén al mismo nivel de fuerza. Lo siguiente que está débil es el líquido cefalorraquídeo. Vamos a poner bien fuerte el líquido cefalorraquídeo. En séptimo lugar es el nervio óptico, lo que está débil. Vamos a fortalecer el nervio óptico. Y en octavo lugar y último lugar es el cerebro craneal. Vamos a ponerlo bien fuerte este cerebro craneal. Bien, pues el sistema nervioso central ya ha quedado más fuerte, con todos sus elementos, y ahora vamos a ver cuál es el siguiente sistema que por orden secuencial se siente débil para este grupo, concretamente. El siguiente sistema que está débil por orden secuencial es el sistema reproductor masculino. Vamos a fortalecer este sistema y vamos a ver, se compone de 6 elementos principales y vamos a ver cuál es el primero que se siente débil. El primero que está débil son los testículos. Vamos a fortalecer bien los testículos como parte del sistema reproductor. El siguiente que está débil, la siguiente debilidad está en el conducto eyaculador. Vamos a fortalecer el conducto eyaculador. La siguiente debilidad está en el pene. Fortalecemos el pene. Lo siguiente que se siente débil es la glándula prostática. Vamos a fortalecer bien esta glándula. Lo siguiente que se siente débil es la glándula bulbouretral. Vamos a fortalecerla. Y lo siguiente que está débil son las vesículas seminales. Vamos a fortalecer bien las vesículas seminales. Ok, pues el sistema reproductor con sus órganos principales ha quedado ya más fuerte. El siguiente sistema que se siente débil para este grupo es el sistema endocrino. Vamos a poner bien fuerte este sistema endocrino. En este caso, el primer órgano que se siente débil es la glándula paratiroidea. Vamos a ponerla bien fuerte. El siguiente elemento del sistema endocrino que se siente débil son las hormonas. Fortalecemos todas las hormonas. El siguiente elemento son los testículos. Otra vez salen los testículos, pero ahora como parte del sistema endocrino. El cuarto elemento que se siente débil son las glándulas adrenales. Las fortalecemos. Lo quinto es el hipotálamo. Vamos a poner bien fuerte el hipotálamo. El siguiente elemento que se siente débil es ovarios y páncreas. Ovarios y páncreas. El siguiente elemento que se siente débil es la glándula pituitaria. La vamos a fortalecer. Ponemos bien fuerte los ovarios y el páncreas como parte del sistema endocrino. Y el siguiente elemento que está débil es el tracto gastrointestinal. Vamos a ponerlo bien fuerte. El siguiente elemento que se siente débil es la glándula tiroides. Vamos a fortalecer esta glándula. Y por último, la glándula pineal. Fortalecemos bien la glándula pineal. Ese es el 10º elemento de este sistema que se siente débil. Vamos a fortalecerlo. Bueno, pues el sistema endocrino, con todos sus órganos, ya ha quedado más fuerte. El siguiente sistema que está débil es el sistema urinario. Vamos a fortalecer el sistema urinario como una unidad y vamos a ver cuál es el primer elemento que está débil. El primer elemento son las nefronas, las fortalecemos. El segundo elemento es la uretra, vamos a fortalecer la uretra. El tercer elemento que se siente débil son los uréteres fuertes. El cuarto es la vejiga. Fortalecemos bien la vejiga. Y el quinto son los riñones. Fortalecemos los riñones. Muy bien, pues ahora el sistema urinario con sus órganos está más fuerte. Aquí finaliza la primera parte del fortalecimiento de sistemas y órganos. Es muy importante que veas la segunda parte del vídeo para que se produzcan las mejoras completas en tu bienestar físico y en el de los tuyos. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!